Hola, mi nombre es Eduardo Pardo Mi nombre es Juan José López. Hola, mi nombre es Cristian García. y nosotros somos el grupo 3 y hoy vamos a hacer la síntesis crítica del curso de Recordando a Méndez de Rocha. Bueno, pues yo quería empezar, digamos, con una idea que me interesaba mucho durante el curso, que es la idea del proyecto. Entonces voy a empezar citando a Méndez de Rocha, que dice, el proyecto ideal no existe, existe la oportunidad de realizar una aproximación. Y pues no sé, me parece que es una cita muy interesante y quiero abrir la reflexión. Y pues en cada proyecto que fuimos viendo, que primero vimos el Palacio de los Deportes, luego vimos casas, edificios, pues yo siento que hay un tema de que Pablo Méndez de Rocha, al momento de hacer un proyecto, él lo que hace más importante que el proyecto final, es el proyecto como una herramienta crítica de construcción personal. Entonces, siento que a lo largo del curso vimos como una evolución de un Méndez de Rocha que critica y autocritica su propia arquitectura y genera diferente arquitectura en cada proyecto. Entonces, pues no sé ustedes qué opinan de eso o qué vieron. Bueno, pues me gustaría decir que sí, lo que decía José, pues que hemos visto que sus ideales, sus ideas, su pensamiento lo mantiene siempre reflejado en la arquitectura, ¿no? Es una persona pues muy, digamos, filosófica. eh, y eso, entonces, es como sus ideales son tan fuertes, no va a ser una arquitectura ajena a eso. Entonces, todo el tema que siempre ha tocado de la ciudad, de espacio público, mm, y con el término este de proyecto, entonces él, sí, más como diseñar proyecto, diseña ciudad, diseña eh, el espacio pues, que las personas van a usar, más allá de si su edificio va a ser reconocido o no, es pensando en las personas, en el pueblo, como se podría decir. Sino a mí me parece que, pues como hemos visto en todas las charlas, entrevistas que le han hecho a Ujú. Méndez, eh, me da cuenta yo que es un tipo con un pensamiento muy estructurado. Uno lo ve cuando habla o lo entrevistan y él casi que pareciera, o no sé si es que realmente lo hacía, que en su cabeza, mucho antes de la entrevista, o es que piensa constantemente en esos temas, pero tiene como planeado en su cabeza, estructurado todo lo que ya piensa decir. Entonces tiene, como tiene unas ideas muy claras, tal vez por eso Esteban dice que tiene como unas ideales muy fuertes. Y yo creo que más que fuertes es que es un tipo muy estructurado. Entonces él, así como es de meticuloso para las estructuras y le interesa mucho esto de la física y la mecánica y cómo suenan las cosas, es que su pensamiento, pues cada vez que lo veía hablar era así, era como una entrevista, de una vez empieza a soltar un discurso que casi que ya tiene completamente planeado. Supongo que de esa misma manera tiene sus obras en sus proyectos. Entonces él sabe cómo tiene que ser el proyecto y lo va intentando hacer tal cual lo tiene ya pensado, así como cuando él habla en sus entrevistas, seguramente ya tiene hasta todas las posibilidades de que le pueden preguntar sobre ese tema y le intenta decir, es como dar a entender todo lo que él tiene pensado en su cabeza. Pues me parece que el comentario de Eduardo y de Esteban es muy apropiado, porque yo siento que eso es precisamente lo que pasa con la arquitectura de Méndez de Rocha. Es una dedicación completa, no solo a la obra, sino a la honestidad de la obra. Entonces no es solo algo que se vea bonito, no es solo algo estético, realmente es algo que va directamente involucrado y está directamente conectado con lo que él opina del mundo, de la cultura, de la filosofía, de la política, de la sociedad, y todo está como aglomerado o aglutinado en la arquitectura. Entonces, a la final, la arquitectura que resulta de eso es tremendamente humana. Pues es humana porque toma al ser humano desde sus múltiples facetas. Y como es multifacético, la arquitectura es multifacética. Y la arquitectura que no es multifacética generalmente pierde esa fuerza que le da,
que podemos ver en Méndez, porque yo siento que la fuerza de su arquitectura viene precisamente de esa erudición en tantos temas. Sí, yo creo que esa erudición se refleja en que él nos, así como Juan decía, que él era como muy consciente de estas cosas de cómo va a ser la persona dentro del espacio, cómo lo está diseñando, es que se ve muy bien, por ejemplo, cuando estuvimos investigando sobre la casa Gerasi, entonces uno puede ver cómo él es muy consciente de cada una de las partes, y no solamente en esa casa, en casi todas sus obras uno puede ver en los escritos que él dejó, en los planos, como él es muy consciente de que él nos, de esos arquitectos que llega y diseña, como voy a hacer aquí una placa y unas columnas y quiero que la caja flote sobre estos pilotes, sino que él sabe exactamente cómo tiene que ser ese pilote, qué forma tiene que tener, dónde encaja ese elemento en la estructura. De hecho, me acuerdo mucho en este video de la escuela de la ciudad, como él mostraba como aquí está el elemento estructural arquitectónico y luego dibujaba a la persona, es como esta conciencia de entonces esta persona entra acá y ese es el espacio que va a haber en esta, y lo mostraba en este corte con el elemento sobre la persona, teniendo en cuenta la línea de la ciudad, como supremamente consciente de todas estas cosas. Y se nota mucho que es tanto consciente de sus ideas y su erudición y todo esto que sabe respecto de la ciudad y sus ideas filosóficas, que se ven hasta representados en cómo está armando la obra. No, sí, eh, sí, con lo que, digamos, cosas como lo de los detalles que decía Eduardo, pues que la estructura no sea a un lado, sino que se tiene en cuenta. Es decir, el tipo tenía como todas las variables tan controladas, como tan bien solucionadas, era tan como muy culto, ¿no? Pues en demasiados temas. Eh, y eso me gusta como relacionarlo con lo de la educación, que fue como los primeros temas que tocaban, los videos que veíamos, pues que no es la educación clásica, pues no sé, académica, de cátedra, es a partir de eso que hicimos en esta clase de charlas, de diálogo, que como que se llega a mayor aprendizaje. Entonces, sí, ojalá ese tipo de educación fuera más, como más tenida en cuenta, pues. Y, porque bueno, no sé, se notan los resultados, se nota arquitectos más humanos, por decirlo así, más conscientes del lugar, del entorno, de su ciudad, de sus necesidades, pues. Sí, sí, a mí me gustaría tocar otro tema que creo que aún cabe, Dale. y es las maquetas de papel. No sé si les parezca bien. Eh, Sí, sí. entonces, pues yo no sé, tal vez muy personalmente eso fue lo que más se me queda, y es la idea, como para conectar con lo que hemos hablado antes, de que al momento de Méndez hacer una maqueta de papel, y yo siento que el punto que nosotros deberíamos llegar como proyectistas, como arquitectos, es que al momento de que nosotros vayamos a hacer una maqueta de papel y vayamos a hacer algo plástico, tengamos toda esa información en la cabeza. Una maqueta de papel no es solo un capricho plástico, sino que se vuelve un receptáculo de una información muy bien, muy bien analizada, muy bien digerida y muy bien aplicada sobre la arquitectura y sobre la plástica. Entonces, pues yo veía esas maquetas de papel al principio y yo decía, wow, qué habilidad tiene para proyectar plásticamente, pero luego me di cuenta que no era solo esa habilidad plástica, sino que detrás de cada doblez hay una cantidad de información estructural, social, ecológica, plástica, de paisaje, que a mí se me quedó. Y yo siento que eso es lo que uno tiene que hacer, como la arquitectura se cimienta sobre una cantidad de cosas y la plástica se alimenta de todo ese cimiento. Entonces es como lo que a mí me quedó. ¿Ustedes qué opinan de maquetas de papel? Y de maquetas de papel, yo creo que también va de la mano con eso que aprendimos en Compo con José, sobre todo con Alvar Alto, pues que se diseñaba pues en sección, ¿no? Se diseña es en alzado, en 3D y no en 2D como pues, nos acostumbramos de caer en la trampa pues, de la planta. Porque sí, pues
es eso, al final uno no va a diseñar algo de dos dimensiones, sino es algo construido, es algo que en lo que se va a habitar. Y es eso. Yo creo que ese trabajo en maquetas da esa sensibilidad de entender las variables como, digamos, en escala humana y en escala pues de ciudad, implantándolo pues en algún punto. Eso. Sí, aparte, trabajando en maquetas de papel, pues aparte del propio proyecto que se arma en el papel Ujú. con la maqueta, es la técnica y todo el trabajo que hay detrás de poder volver ese papel la maqueta. Eso también tiene una Claro. técnica y una meticulosidad. No sé si alguna vez han hecho origami así fuertemente, de esos origamis difíciles o papercraft. Eso tiene su técnica, que es bastante complejo. De hecho, no sé si recuerdan que en el primer semestre de arquitectura, en la introducción, a uno lo pueden hacer una maqueta de papel y uno no Sí, sabe qué hacer con ese papel, que siempre sí, son como figuras abiertas, pero realmente no es un proyecto como tal. Entonces, parece una cosa sencilla, uno dice pues, una maqueta de papel, ¿no? Cualquier cosa, pero tiene toda una técnica y una concentración para, es como decía Juan, de, es que todo tiene que estar reflejado en ese papel para que esa maqueta pueda realizarse. sí. Y yo no sé, o sea, yo siento que precisamente es esa elegancia de resolverla en papel, de que a la final todo se sintetiza en algo tan sencillo que le da su fuerza y que hizo que Méndez de Rocha pudiera ser el arquitecto que fue. O sea, precisamente es ser capaz de sintetizar todo eso eh, en, en, en algo tan sencillo como una maqueta de papel y que luego eso vuelva a complejizarse y a simplificarse con un proyecto arquitectónico. Y eso es lo que me parece realmente valioso. O sea, cuando, cuando uno realmente entiende un tema, uno es capaz no solo de explicarlo, sino de simplificarlo a su mínimo, a su mínima expresión. Y yo siento que, bueno, o sea, es que en este momento tengo en mente el Museo de Dos Coches, pero a mí eso se me viene a la cabeza completamente, como una maestría total. Sino a mí se me viene a la cabeza el dibujo de la casa Jerachi. Es También, Ah, ok. como porque digamos, el origami que al final es casi que esta maqueta de papel que él hace, Ujú. es mucho más complejo que un dibujo. Y él puede mm, pasar de una idea a un dibujo, de un dibujo a una maqueta de papel y luego al proyecto. O sea, son sí, unos pasos gigantes que tiene cada uno su técnica. Gracias. claro, Porque es como decía Juan al inicio, y es tipo, como pasa, como convierto esa idea perfecta que tengo aquí en la cabeza a un dibujo para poderlo expresar y luego hacerlo más entendible, más complejo en esta maqueta de papel que tiene su complejidad para armarse y luego poder desarrollar el proyecto. Ah, sí, yo creo que ya teniendo en cuenta todo esto, pues ese factor que tuvimos en cuenta desde el inicio de Méndez la Rocha, pues sería chévere tocarlo ahorita, de la memoria. Pues si recuerdan todo, él lo unía con eso y fue como esa idea de conectora que Edward había como descubierto. Y es eso, entonces, a partir de memoria, no solo de memoria, pues digamos, de su experiencia, sino memoria del contexto de donde está, de Brasil, de su historia, de todas, pues que a partir de eso es que surgen sus ideas y su manera de pensar. Es como surge pues su arquitectura y como a él le gustaría pues que fuera la ciudad, ¿no? Eh, que no olvidara pues, sí, está todo, Así todo lo unía que con no se eso. olvidara la idea de la ciudad, que Ajá, es pues, casi como un genius logic, pero ok. más allá del genius logic de la ciudad diciéndole a uno, porque Méndez lo hizo, pues más allá de la ciudad diciéndole a uno o la ciudad autoconstruyéndose, como tiene que hacerse, es uno con sus conocimientos, ser muy conscientes del territorio que lo rodea, de ese genius logi, que no es tanto como que el terreno me diga a mí qué hay que hacer,
sino que yo sea consciente de qué es el terreno para yo saber con mis conocimientos de arquitecto que tengo que hacer ahí.